México vivió su primer debate presidencial de cara a las elecciones del próximo 2 de junio. El cara a cara estuvo marcado por las acusaciones entre los tres candidatos y las fallas técnicas. En medio de calificativos, Claudia Sheinbaum, candidata del partido oficial Morena, Xóchitl Gálvez, candidata de la opositora coalición Fuerza y Corazón por México, y Jorge Álvarez Maínez del Movimiento Ciudadano discutieron sus propuestas de gobierno en este primer cara a cara que fue organizado por el Instituto Nacional Electoral. El primer debate de cara a las elecciones de junio en México tuvo lugar en la noche del domingo con la participación de la aspirante del oficialismo de izquierda y favorita Claudia Sheinbaum, su rival de centro derecha Xóchitl Gálvez y el centroizquierdista Jorge Álvarez Maínez. La deliberación giró en torno a salud, educación, corrupción y violencia de género, pero en reiteradas ocasiones los participantes dedicaron más tiempo a atacar a sus adversarios o a responder acusaciones que a profundizar en sus planteamientos. El pueblo de México me conoce, sabe que lo que nos distingue es el amor al pueblo de México y que una serie de adjetivos que vienen de una persona que se caracteriza por la mentira y por la corrupción, pues la verdad es que no hay que tomarlos en cuenta. Nosotros vamos a seguir con la campaña, salimos bien del debate y vamos a seguir adelante. ¡Bravo! La verdad es que el formato no se prestaba para poner en la mesa todas las ideas que yo traía en materia de salud y de educación. 5 minutos para colocar todas las ideas es nada, y yo creo que si queremos un debate más fluido, pues tendría que ser un tete-a-tete, que se ponga el tema y que los tres empecemos a debatir, porque yo decía, o contesto la pregunta o pongo mi idea. Sheinbaum cuenta con 59% de la intención de voto según un consolidado de encuestas de la firma Oráculos, seguida de Gálvez con 35%. En ese contexto, Álvarez Maínez buscó presentarse como una opción independiente del gobierno y los partidos tradicionales. Estoy muy feliz porque hoy México pudo conocer por qué necesitábamos estar en la boleta, por qué no podíamos. Estoy muy feliz porque hoy México pudo conocer por qué necesitábamos estar en la boleta, por qué no podíamos formar parte de ninguna de las coaliciones de la vieja política que se exhibieron como lo que son, partidos corruptos, anacrónicos, que no dan respuestas a los problemas que tiene el país, que no le dan respuestas a las preocupaciones de las mexicanas y de los mexicanos, y que no ofrecen un futuro distinto. Están previstos otros 2 debates obligatorios antes de las elecciones del próximo 2 de junio. Y a esta hora quiero saludar en Ciudad de México a Juan María Naveja, él es analista político, experto en comunicación política. Señor Naveja, bienvenido, gracias por acompañarnos. Y Dani, encantado de la vida de saludar a la audiencia del continente. A ver, en el lenguaje de moda, ¿a quién eclipsó ese debate de ayer? ¿Alguien salió con más sombras o más luces del mismo? Creo que eclipsó al Instituto Nacional Electoral, Idania, porque fue un debate con muchas fallas técnicas, procuraron que fuese en el escenario de lo que es la herradura de la democracia, cuando hay en México una cantidad bárbara de estudios de televisión que hubieran sido los adecuados. Hubo muchas fallas de carácter técnico que no ayudaron. Además, el formato tampoco propició un encuentro en donde se pudiesen considerar encuentros, en donde se dieran las posibilidades de un verdadero debate entre los candidatos, las candidatas y el candidato. Y entonces, bajo estas circunstancias, creo que la que salió menos mal fue Claudia Sheinbaum. Finalmente, creo que no vimos a la Xóchitl Gálvez que conocemos. Creo que llegó sin una estrategia demoledora. Yo creo que ella debió llegar como los luchadores callejeros, noqueando de entrada, y fue sumamente nerviosa en los primeros momentos, tardó tiempo en dar sus primeros golpes. Y bueno, Jorge Álvarez Maínez, pues un protagonista de pudiera verse como una alianza con Morena, porque realmente, si bien es cierto que tuvo ataques para los dos lados, se empeñó un poquito más contra Xóchitl Gálvez. ¿Perdió entonces, señor Navejas? He leído este comentario en redes sociales sobre todo. ¿Perdió Xóchitl una oportunidad?
Totalmente, Idania, porque en principio estuvo muy nerviosa. No vimos a la Xóchitl Gálvez fresca, natural, relajada. Vimos una mujer que incluso su ceño en ciertos momentos era sumamente duro. Y mientras ella estaba en esa situación, veíamos una Claudia Sheinbaum que no se salió del libro. Me parece que Xóchitl fue víctima de los asesores. Ya sabe usted, Idania, que aquí hay cada farsante que se cree dueño de la verdad y en lugar de preparar no ayudan en nada. En cuanto a Jorge Álvarez Maínez, la calificación por lo que usted señala, y creo que también es como el análisis general de varios periodistas que me puse a leer el día de hoy, fue nula. Aunque usted deja sobre la mesa lo que también algunos resaltan, que a nivel quizás de ataque le sumó más a la candidatura de Sheinbaum atacando a Gálvez. Totalmente, porque aquí estamos hablando de un candidato con una aceptación que va del 3 al 4%. Normalmente en los debates el tercer lugar va a la casa del segundo, pero hay 30 o 40 puntos de diferencia entre uno y otro, realmente no existe. Estamos hablando de un personaje que es un buen parlamentario, es una gente que su discurso es bien estructurado, pero ayer lo vimos plástico, con una sonrisa fingida, con una serie de planteamientos. Sí, como una gente que conoce la realidad nacional, podía hacer aportaciones, pero en el debate su aportación fue prácticamente nula, Idania. ¿Podemos decir que el gran perdedor fue la teleaudiencia? Sí, y se lo digo personalmente, porque en las 2 horas yo le podría decir que yo mismo a la hora quería que ya se terminase. Estaba realmente aburrido. Fue un debate que en el caso de Claudia Sheinbaum parecía una de las conferencias mañaneras del presidente de la República. Xóchitl Gálvez en medio de los momentos tratando de remontar y pues en el caso de Jorge Álvarez Maínez navegando a contracorriente. Bueno, entonces fue casi un debate inútil porque todo quedó como estaba, cada quien quedó en el mismo lugar. Así es, creo que los indecisos siguen indecisos y que no hubo un mayor cambio. Si bien es cierto que en redes sociales puede ser que el postdebate le ayude a alguno de los contendientes, hay que reconocer que en este momento las cosas parecen estar igual que ayer. No puedo perder, señor Naveja, la oportunidad de preguntar su opinión en relación a este evento que ha acaparado nuestra atención durante las últimas 72 horas, diría yo, y tiene que ver con el asalto por parte de funcionarios militares a la Embajada de México en el Ecuador y que ha tenido una reacción internacional, digamos, sólida de condena. Totalmente, no puede buscarse un atenuante a la decisión del gobierno de Daniel Noboa. Definitivamente, si somos un mundo civilizado, tenemos que regirnos por las leyes. Y la Convención de Viena es muy clara en esta materia, el allanamiento de una sede diplomática que no es territorial, Idania, porque mucha gente en México dice, invadieron territorio mexicano. No, a ver, una delegación diplomática es una oficina que cede el país para que allí se den actividades diplomáticas, no cede terreno en nada, pero sí fue una invasión, un allanamiento a la sede diplomática de México que contraviene las disposiciones diplomáticas. Pero nosotros no somos diplomáticos, mi querida Dania, nosotros somos periodistas y como periodistas tenemos que poner en contexto todas las cosas. Y aquí decir, el miércoles pasado, sin ninguna necesidad, Andrés Manuel López Obrador criticó una elección realizada un año atrás. Y no solamente un año atrás, sino que tuvo una injerencia en la vida del Ecuador, incluyendo una ofensa al asesinato de Fernando Villavicencio. Y allí nos lleva a otro tema. Villavicencio, usted lo recuerda bien, porque aunque usted es venezolana, los colombianos van a recordar que Fernando Villavicencio señaló tanto a Petro como a López Obrador de tener vínculos con los cárteles, en el caso de México de Sinaloa y del cártel Jalisco Nueva Generación. Eso derivó
No sé si fue la causa de su asesinato, pero allí todo estuvo no. López Obrador lo saca a colación, Idania, sin que venga al caso, sin que haya necesidad de que se presentase un año después un tema que le corresponde únicamente a los ecuatorianos. Luego viene la decisión de darle asilo político. Allí es en donde se violan otros dos acuerdos, el de Caracas y el de Montevideo, que establecen que una persona que ha sido sentenciada o está bajo proceso no puede ser asilada. Entonces, el gobierno de México se salta esta disposición también, en la cual el gobierno de Ecuador no sé si justifique. Yo le preguntaría a Idania, si llevamos este tema a un tribunal internacional, quién sabe quién tenga la razón. Y le remataría la pregunta también en este sentido. ¿No estaría pensando el gobierno de Ecuador en los riesgos sociales de una invasión de uno de los cárteles para rescatar a Jorge Glass, vinculado con estos cárteles de la droga, y que hubiese tenido un problema mucho mayor que todo esto? Es decir, hay que poner en contexto todo esto sin perder de vista que se violó la Convención de Viena y que hubo una invasión, un allanamiento a la sede diplomática mexicana. Absolutamente de acuerdo con usted, señor Naveja. Una cosa es no aceptar o no entender que se haya violado este tratamiento internacional porque forma parte de las normas de convivencia de la comunidad internacional, y otra, escaparnos del contexto que el propio López Obrador sembró en los días anteriores. Gracias, como siempre, por estos minutos y por acompañarnos. El gusto es todo mío. Muchísimas gracias.